7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar lo que es noticia este jueves 15 de septiembre del año 22. Podríamos empezar el programa hablando del 50 aniversario de la reina Leticia o de las colas de 8 kilómetros de los habitantes ingleses que acuden a decirle adiós a la reina. Pero no. Aquí nos preocupamos de las cosas que creemos que a muchos de ustedes les preocupan también. Por ejemplo, las pensiones. ¿Qué está pasando con las pensiones? Que dice Europa que tenemos que ampliar el periodo a 35 años, pero Escrivá dice que, de momento, Escrivá dice que no, que lo de los 25 seguirá. Eso sí, algunos le reprochan, hombre, pero a lo mejor habría que dejar que los que aspiran a pensionistas puedan elegir los mejores años de su currículum. No está claro. La pregunta es, ¿van a reformar? ¿Quién saldrá perdiendo y cuánto? El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a reformar el sistema de pensiones para recibir los fondos de recuperación. Una de las modificaciones que exige Bruselas es la ampliación del periodo de la vida laboral que se utiliza para calcular la pensión de jubilación. Actualmente son 25 años, pero la Comisión quiere que el periodo de cómputo sea de 35. Recordemos que antes eran 15. El Banco de España alerta que dicha reforma provocaría una caída del 8,2% en las pensiones, como ya supuso un desplome del 5% el paso en el cómputo de 15 a 25 años. Si se aplicase el cambio, el 80% de las pensiones iniciales serían más bajas, solo el 10% se mantendría y otro 10% serían más altas. El Banco de España apunta a que la pensión podría quedar inalterada si se permitiera elegir los mejores años dentro de ese periodo de 35. Es decir, si de los últimos 35 se permite elegir entre los 25 y 28 años más favorables, la pensión inicial sería mayor de media, aunque la mitad de los pensionistas sufrirían alguna reducción. Sin embargo, si de los últimos 35 la elección es entre los 30 y 34 años más favorables, la pensión inicial sería menor. Por el momento, el Gobierno ha negado que vaya a ampliar el cómputo a 35 años, por la polémica suscitada y por las grandes críticas de los sindicatos. Lo que sí podría aprobar el Gobierno es la ampliación de la base máxima de cotización, que hará que los salarios más altos paguen más a cambio de recibir más en la jubilación. En definitiva, si se aplica la ampliación a 35 años, los pensionistas saldrán perdiendo. Sí, pero ¿cuánto y por qué? Bueno, eso necesita la explicación de un experto. Le he pedido al profesor Juan Carlos Higueras, que nos acompañaba antes en Pulso Económico, que lo es y escribe sesudos estudios sobre las pensiones en España, que nos aclare un poco todo este embrollo. Bueno, vamos a ver. Las pensiones en general, cualquier sistema de pensiones tiene que cumplir dos cosas, que tiene que ser sostenible y suficiente. ¿Qué pasa con nuestro sistema de pensiones, que es un sistema de reparto de prestación definida, que hace ya muchos años que dejó de ser sostenible? Y además, cada vez más es menos suficiente. Suficiente quiere decir que el pensionista tiene que recibir una cuantía de la pensión que sea lo más parecida a su último salario para que tenga una vida digna. Entonces, como es un sistema de reparto y cada vez hay más personas a las que repartir, pero menos que contribuyen al bote, pues hay que actuar sobre los parámetros del sistema, que básicamente son este tipo de cosas que quieren hacer. ¿Y qué quieren hacer? Tenemos que reducir el gasto de pensiones, que se está disparando y se va a disparar más en los próximos años, como consecuencia ahora de la incorporación de los baby boomers, que son muchos, son personas que nacieron en los años 60, que hay que recordar que nacían 650.000 niños. Y además también una cosa muy importante, el mandato de Bruselas de reducir el gasto en pensiones en 30.000 millones, mandato que hizo al principio de la concesión de los fondos europeos, cuando todavía la inflación era muy baja. Al 10,5, si ahora consideramos que la revalorización de las pensiones, según el Gobierno, va a ser con el IPC medio, y este año, no como el año pasado, ya no puede hacer jugadas matemáticas con el IPC, pues eso supone pues un incremento para el año que viene de 15 a 16.000 millones. ¿Eso qué significa? Que a esos 30.000 que hay que reducir, ahora hay que ver cómo también reduces esos 15.000. ¿Y cómo hacemos eso? Pues una vez más, dándole una vuelta de tuerca más al sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos ahora, bueno, ya hemos visto hace nada que las cotizaciones del autónomo van a subir el año que viene. Hemos visto que hemos pasado de, en la ulterior reforma 2011-2013, de computarse los 15 últimos años a los 25 y ahora ya se habla de los 35. Al final el objetivo es reducir el gasto en pensiones.
pensionistas que no solo se incorporan como a una avalancha, sino que además ahora la esperanza de vida está a los 20 años después de los 65. Es decir, es insostenible, pero es insostenible el sistema. ¿Qué hacemos? Bueno, pues muy fácil. En vez de computar los últimos 25 años, voy a computar los últimos 35. ¿Por qué? Porque eso lógicamente lo propone Bruselas y lo desea el gobierno. ¿Por qué? Porque al principio de la carrera laboral las cotizaciones son menores y por tanto cuando computas el conjunto de los 35 años te va a bajar todo un 10%. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es muy fácil. Tal y como estamos en España, con el paro que tenemos, con jóvenes que con 30 años todavía no se han incorporado al mercado laboral, va a haber gente que cotice 35 años para pedirle la pensión. Segundo, es que te piden no cotizar 35 años, te computan 35, pero tienes que cotizar 38 años y medio. Es que no va a haber eso. Si además tenemos en cuenta las lagunas de cotización que tienen muchas personas jóvenes y también los mayores de 45 años que tienen muchas dificultades en incorporarse al mercado laboral, pues lógicamente ampliar el cómputo a 35 años no se puede hacer, entre otras cosas porque el año que viene es año de elecciones y estamos jugando con fuego. Sí. Dice el Banco de España que las pensiones, las nuevas pensiones serían un 8,2 menores si el cómputo fuera de 35 años. Hay quien cree que más, pero bueno, en cualquier caso, lo dejamos en eso. Lo que sí también, eso sí podría ser positivo y compensar un poco el efecto si dejaran que el pensionista pudiera elegir qué años le interesan más para elaborar ese cómputo que da acceso a la pensión. Pero entonces no conseguimos el objetivo, que es reducir el gasto de pensiones. Es decir, los presupuestos de este año, el gasto en pensiones son 171.000 millones de euros. Y van creciendo. Y hay que reducirlo. Si dejamos que elijan los 25 mejores años de cotización, sería lo más sensato y lo más justo para evitar esas lagunas de cotización. Pero claro, eso conlleva lógicamente que no reduces el gasto como está claro, reducirlo. Pero Escrivá da vueltas al tema y dice que esto como que sí y que no a lo de los 35 años de ampliación del periodo de cómputo. Yo creo que ya hemos visto que el ministro lanza mensajes para ver qué eco y qué rechazo o qué aceptación tiene y en función de eso luego va cambiando. Pero la realidad es que van a hacer todo lo posible para que eso se pueda recortar. Lo que pasa es que lo están haciendo, como decimos muchas veces, con el síndrome de la rana hirviendo. Lo están haciendo por la puerta de atrás, poquito a poco, y cuando nos incorporemos, no yo, sino los que se van a incorporar próximamente al sistema de pensiones, van a empezar a ver que realmente no hay tanta relación entre lo que has contribuido y la prestación que recibes, que esa es otra, que el sistema de pensiones que tenemos ya no es tan contributivo. Y es una de las condiciones básicas de nuestro sistema, contributividad. Resulta que si miras ahora las pensiones contributivas y las no contributivas, el diferencial cada vez es más pequeño, lo cual eso desincentiva a trabajar y cotizar y genera problemas de economía sumergida, genera muchos problemas. Pero al final el objetivo es recortar como sea, en vez de cambiar el sistema estructuralmente de la noche a la mañana, de forma transitoria y por fase. No se puede hacer esto, pero hay que cambiar el sistema y nadie quiere ponerle ese cascabel al gato. Le voy a hacer la pregunta que están pensando los señores de la tercera fila de ahí para el final de la sala, están todos pensando en esto. ¿Qué van a hacer con esta inflación? ¿Cuál va a ser el incremento que van a tener los pensionistas por el IPC? Bueno, Escrivá ha dicho recientemente que más o menos el IPC medio de este año va a estar en el nivel que estamos ahora y que se va a subir sí o sí, las pensiones se van a revalorizar en ese IPC medio. ¿Eso nos lleva a un 9% de incremento? 9,10, según él, 10. Ahora mismo estamos en 10,4, 10. Eso son 15.000 millones más. 15.000 millones más con la que nos está cayendo. Bueno, vuelvo a insistir, es que hay elecciones autonómicas y municipales ahora mismo. Y poco más allá, si no se anticipan las elecciones generales. Es que están jugando ya no con los 9 millones de pensionistas, que también, porque a ellos no les va a afectar esto, pero les va a afectar más o menos si no se lo suben. Si no suben las pensiones, esos 10 millones de pensionistas, con el compromiso del IPC medio, se están jugando, pero vamos, en los votos de muchísimos sitios. Y yo creo que lo van a terminar haciendo. Otra cosa es que intenten averiguar algún mecanismo de trilero para ver cómo consigo ahora ponerle un adjetivo más al IPC medio para que al final no tenga que subir un 10, sino que te tenga que subir un 4, que es lo que pasó el año pasado con el IPC medio. En vez del IPC, el IPC medio. Profesor Higuera, mil gracias por quedarte con nosotros, por contarnos, tú que sabes cómo funciona a fondo este sistema, qué alternativas tiene y qué es lo que nos va a pasar a
a los pensionistas de hoy y a los pensionistas del futuro. Mil gracias. Venga, a vosotros. Un placer, de verdad. Igualmente. Bueno, tengo que contarles, aunque es noticia menor, pues qué pasa con el 50 cumpleaños de la reina doña Leticia. Pues nada, ahí la ven, tan lozana y tan peripuesta y tan extraordinariamente... hay que decir dos cosas. Cuando esta mujer llegó al trono, los que siguen todo este tema de la Casa Real y tal, auguraban que esto sería como la Casa Británica. Auguraban que hoy ya verás qué problemas trae esta mujer que no se ha educado en una Casa Real. Bueno, pues lo que hay que decir es que el tiempo en el que está siendo reina doña Leticia no es que se haya caracterizado por escándalo alguno. Ha educado a sus dos hijas, parece que todo estupendamente, y ha hecho su papel pues con bastante dignidad. Tiene detractores, evidentemente, como todo el mundo tiene detractores, pero casos, escándalos, recuerdo aquello de Palma de Mallorca, aquel gesto inoportuno con la reina Sofía y alguna salida con amigas de gente que, como decían, están los otros, los que todo es maravilloso, todo lo que hace y no critican nada. Decían que eran cosas típicas de chicas o de mujeres de su edad. Bueno, pues su edad, sepan que es ahora 50 años. Y dicho sea de paso, muchas felicidades, doña Leticia. Vamos con el Reino Unido. También había que tratar este tema, aunque es mucho más importante lo de las pensiones, como les contaba antes. Bueno, pues ahí siguen los británicos haciendo colas y colas y colas, 8 kilómetros de cola, para entrar en Westminster y despedirse de la reina Isabel II, de sus restos que están allí, para que los británicos los vean por última vez. La cuestión es que dicen que esto va a empeorar. Se habla de 30 y tantas horas que tendrán que esperar los británicos cuando se acerque la hora del funeral, que como saben es el lunes. No tenemos imágenes de los fastos funerarios por Isabel II. Pues hombre, este es el momento de que me los pongáis, por favor, claro. Tengo que contarles también, a propósito de esto, que el nuevo rey, Carlos III, el hijo de Isabel II, está agotado. Está agotado porque el incidente de la pluma estilográfica. Hombre, no, de los fastos funerarios de Isabel II, a ver si nos entendemos. Quedó tan agotado con lo de la pluma estilográfica, Carlos III, que resulta que hoy ha decidido hacer un parón y que su agenda, en el caso de que alguno se preocupe por averiguarla, esté en el ámbito de lo privado, no de lo público. Ya estaba el hombre agotado, claro, tantos años inactivo, y de repente le dicen que sales en la segunda parte. Y el hombre, pues, esa caminata que se dio por el Mall entre Buckingham y Westminster, tremendo. En el panorama internacional les tengo que contar también que no ha sufrido nada serio, pero hubo un problema en Ucrania que afecta al presidente Volodymyr Zelensky. Y es que un coche se arrolló su comitiva, la que le transportaba, y tuvo un accidente de tráfico que todavía está investigando la policía de Kiev. Vamos a ver un pequeño trabajo que se lo explica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha visto involucrado este jueves a primera hora en un accidente de tráfico en Kiev, cuando regresaba de la ciudad de Izium, aunque eso sí, ha salido ileso. Así lo ha confirmado el portavoz del mandatario ucraniano, Sergei Nikiforov, quien ha detallado en un comunicado en Facebook que un vehículo se ha estrellado contra el convoy presidencial. Según el portavoz, los médicos que acompañaban al presidente ucraniano brindaron ayuda de emergencia al conductor del automóvil, para luego ser trasladado a un hospital en ambulancia. La policía ucraniana se está encargando de investigar las circunstancias del accidente, según ha detallado el portavoz de la presidencia. Zelensky había viajado durante la jornada del miércoles a Izium, donde había asistido a la ceremonia oficial de izado de bandera. La localidad, situada en la región de Kharkov, ha sido liberada recientemente de las tropas rusas. Bueno, y sobre la pandemia hay una revista muy prestigiosa, se llama The Lancet, que ha hecho un informe en el que describe
todas las cosas que se hicieron mal en ese momento fatídico en el que nos vimos todos afectados, nuestras vidas se vieron afectadas por el COVID-19. El 20 y el 21, un montón de tiempo. La cuestión es que, ¿qué dice The Lancet? Pues que ha habido errores masivos de los gobiernos en la gestión de las medidas del COVID y que esos errores propiciaron 17 millones de muertes evitables. A España le da mucha caña porque dice que fallamos en muchas cosas. Coordinación, descoordinación, no cerrar los aeropuertos a tiempo, en fin, un informe pues que describe un fracaso global y lo que fue también un fracaso para España. Justo cuando el director de la OMS, Tedros Adhanom, anuncia que estamos muy cerca del fin de la pandemia, la semana pasada el número de muertes semanales notificadas por el COVID-19 fue el más bajo desde marzo de 2020. Nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia. Aún no lo estamos, pero el final está a la vista. The Lancet publicó un informe acerca de la gestión de la pandemia a nivel mundial. 40 expertos de reconocido nivel llegan a una misma conclusión: fracasos globales masivos. Según este informe, los gobernantes no estaban preparados, las respuestas fueron muy lentas, se prestó muy poca atención a las personas más vulnerables y hubo mucha falta de cooperación global. Culpa a todos los dirigentes desde el primer momento. Cuando comenzó la pandemia, la revista británica reconoce que no hubo coordinación entre los países y pone, entre otros, dos ejemplos. Cuando Francia y Alemania prohibieron la exportación de mascarillas y material médico a otros países, o que algunos países europeos tardaron en cancelar los vuelos a China. Por otro lado, critica a los fallecidos. The Lancet estima alrededor de 17,2 millones de muertes, que muchas se podrían haber evitado, aunque según los datos confirmados por los países se llega solo a casi 7 millones. De España menciona varias cosas: que cerró muy tarde los vuelos y por eso el virus se propagó con rapidez, lo lento que se comenzó a vender test en las farmacias, que la manera de comunicar a la población fue bastante confusa y sobre todo que se expandió el virus en aquel 8M de 2020. El virus llegó por medio de italianos y de españoles que se movían por el extranjero y se transmitió con la multitudinaria concentración del 8 de marzo. Lo interesante es lo que hizo el gobierno cuando supo que teníamos un problema, y lamento decir que las medidas de control eran bastante equivocadas. De cara al futuro, aconsejan reforzar los sistemas sanitarios, planes de preparación y, sobre todo, vigilar las nuevas variantes del virus que puedan surgir. ¡Ay, qué malos son estos de Lancet! Pero si nos tiene contado Pedro Antonio José Sánchez que el gobierno salvó la vida de 450.000 españoles. ¿Se acuerdan, verdad? Yo también me acuerdo. Les tengo que hablar de dos episodios en esta campaña que emprendimos en enero para que el problema de la droga sea reconocido y para que los políticos se mojen en él y acaben produciendo decisiones que lo reduzcan y que no nos asomen al precipicio de este que es uno de los problemas que más afecta a las familias en España. Bien, datos de hoy, solo de hoy. Vamos a ver, la primera operación que se ha saldado con 25 detenidos, de los cuales 24 han sido en España, 1 en Holanda. Y bueno, es una red que producía cocaína en sus establecimientos. La Guardia Civil ha incautado 11.000 litros de productos químicos que hacían posible la producción de la droga en España, y también 40.000 euros. Las imágenes que ven son de Madrid. Este es el primer asunto. El segundo asunto, y ya verán que tampoco es moco de pavo. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha desmantelado instalaciones y obtenido, incautado dinero, concretamente más de 500.000 euros, de una hawala. ¿Qué es una hawala? Es una especie de entidad financiera del mundo árabe que da préstamos contra préstamos en otros países. Es decir, alguien ingresa en un país y en otro alguien saca. Bien, y eso es ideal, es fantástico para blanquear dinero. Cree la Guardia Civil que esta hawala que han intervenido en la provincia de Málaga pudo haber blanqueado con su proceder unos 200 millones de euros. Lo curioso y lo llamativo es que esto, que sería un delito financiero, no solo es un delito financiero, sino que se convierte en algo que tiene que ver con la droga, porque han incautado en coches camuflados, metido en los sitios más inverosímiles, unos 200 kilos de cocaína.
Estamos hablando de la provincia de Málaga. Bueno, y estos son los dos episodios que yo quería contarles hoy del tema de la droga. Veremos a ver qué les ofrecemos mañana, porque esto no para, nos ha perforado por completo. Hay unos datos muy interesantes que van a ver ahora a propósito de qué delitos cometen durante un tiempo determinado los españoles por niveles de sentencias, qué sentencias por delitos se atribuyen a los españoles del conjunto de la sociedad. Ahí lo ven. Del 100% de la población, españoles son el 88,4%. Y captan ese 88,4%, les asignan el sistema judicial 75,21% de condenas por delitos. Los extranjeros que viven entre nosotros suponen el 11,6% del total de la población. Y en cambio, el sistema judicial les atribuye casi un 25%, 24,7% de delitos. Esta es una proporción que demuestra pues, dos cosas. La primera, que en el caso de los españoles las condenas son un 5,9% de cada 1.000 habitantes. Muy bien. Y los extranjeros pues suponen un 15,3% de las condenas por cada 1.000 habitantes. La proporción, con todo respeto, por los españoles que no delinquen y por los extranjeros que tampoco delinquen. Pero estos datos son bastante contundentes y desde luego, motivo de reflexión que desde nosotros no vamos a ocultar nunca. Bueno, y planes del gobierno que descarrilan. Hace un año, se acordarán que empezaron a dar la murga de los topes, los de Podemos, con que había que frenar el precio de los alquileres en las ciudades porque se había subido tal a la parra y no podía ser. Bueno, pues un año después, los precios de los alquileres de esas ciudades siguen subiendo, con lo cual se demuestra que el poner freno a los aumentos de los alquileres no ha sido lo que el gobierno esperaba. La ley de vivienda, otro plan del gobierno que no funciona. Han pasado más de 200 días desde que el Consejo de Ministros dio luz verde a la propuesta, pero el precio del alquiler no hace nada más que subir. Sin embargo, la urgencia por aprobar la ley y moderar el aumento de precios parece no preocupar mucho al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Uno de los objetivos de la ley es regular el precio del alquiler en las denominadas zonas tensionadas, pero el problema viene de lejos. Mientras que Podemos reclama prohibir los desahucios, el PSOE se aferra a lo pactado en febrero y a agilizar la comunicación entre jueces y servicios sociales. Desde entonces, los grupos parlamentarios han presentado un total de 840 enmiendas, haciendo que la ley se quede totalmente estancada. Incluso Unidas Podemos ha presionado de nuevo a su socio de gobierno, culpándolo de que la norma no avance más deprisa y presionando para que llegue cuanto antes al Congreso, lo que evidencia una vez más el problema político e ideológico entre los dos socios. La realidad es que mientras que ambos se ponen de acuerdo, el tiempo pasa y el precio del alquiler continúa su escalada. En 22 capitales de provincia como Cantabria, Murcia, Baleares o la Comunidad Valenciana se han logrado máximos históricos. Lo cierto es que esta ley de vivienda tiene que salir adelante con el respaldo de los socios parlamentarios, pero el tira y afloja del Ejecutivo pone contra las cuerdas a los españoles, que tienen que afrontar día tras día la incertidumbre económica y el aumento generalizado de precios. Bueno, tengo que contarles que el derecho es uno de los aspectos clave en el mundo laboral, que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si desean adquirir conocimientos jurídicos aplicables al ámbito profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia concursal, penal, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de este año 2022, se va a celebrar el primer curso básico de Derecho de la Empresa en formato presencial o telemático. Plazas limitadas. El Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate es una iniciativa de ISEP Madrid.
Bueno, y los nuevos impuestos, ya saben, las eléctricas y los bancos. Un lío tremendo entre el Gobierno y el Partido Popular a propósito de esos nuevos impuestos. Hace apenas unos días, Pedro Sánchez lograba sacar adelante una proposición de ley con el fin de poner coto a los ingresos de las eléctricas y de la banca. Un día después, Ursula von der Leyen anunciaba un plan para gravar únicamente los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Pues bien, el Partido Popular votó a favor de la medida propuesta desde Bruselas y en contra de la de Pedro Sánchez para España. Como no podía ser de otro modo, este hecho no pasó desapercibido para el Gobierno, que pasó al ataque. Yo creo que las propuestas de la Comisión Europea de ayer probablemente les ha pillado a contrapié. No debían de escuchar con atención, porque hemos venido diciendo que las medidas del Gobierno de España están alineadas con las medidas que se están desarrollando en Europa. Bueno, creo que hay muchas contradicciones en la posición del Partido Popular, porque la semana pasada votaron en contra de la tramitación de un anteproyecto de ley en el que se va a definir ese impuesto a las eléctricas y a los bancos. Al mismo tiempo, el Partido Socialista sacaba pecho con el argumento de que estaban marcando el camino a toda Europa a la hora de gravar a las empresas eléctricas. Sin embargo, estas dos propuestas son muy diferentes. La propuesta firmada por el PSOE y Unidas Podemos propone un impuesto temporal a los ingresos de las eléctricas del 1,2% y del 4,8% en el caso de los intereses y comisiones de los grandes bancos. La medida propuesta por la Comisión Europea propone en cambio limitar únicamente los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, sin tocar la facturación. De hecho, María Jesús Montero anunció que están dispuestos a cambiar de manera radical su propuesta para adaptarla a los parámetros marcados por la Unión Europea. Este cambio de postura fue aprovechado por el coordinador popular Pedro Rollán para defender la posición del partido, prometiendo el apoyo del PP si el PSOE adapta finalmente su propuesta a la de Europa. Esto implicaría abandonar el impuesto a la banca y cambiar el impuesto a las empresas energéticas por una tasa sobre los beneficios. La pelota ahora está en el tejado del Gobierno, que tendrá que decidir en los próximos días si acepta la propuesta de Europa y del Partido Popular o si acaba cediendo a las exigencias de Unidas Podemos, Esquerra Republicana o Bildu. Bueno, y lo que nos afecta a nosotros, a los ciudadanos, ¿en qué contexto vivimos el aumento de precios energéticos? Vamos a ver nuestra famosa bombilla, que les va a dar un buen disgusto porque estamos de nuevo en unos precios brutales. Vean, en el día de hoy el equilibrio entre euros y megavatios hora se cierra en 327,33 euros por cada megavatio. Mañana los precios, ¿dónde van a quedar? Van a bajar un poquito, 277,82. Menos mal que la gasolina, pues a los que llevan coche con gasolina, a los que van con gasol, el problema es tremendo. Bueno, la gasolina baja un poquito, concretamente un 1,64% de media. Y el gasóleo está, pues nada, intratable. El diésel está en 170, dice ahí, yo creo que incluso más, descontadas o sin tener en cuenta, perdón, las bonificaciones. La pregunta es clave. Oiga, ¿y la gente qué piensa? ¿Cómo va a atender cuando llegue el frío el pagar las tarifas y los recibos de gas y de electricidad y de butano y de leña, etcétera, etcétera? Hemos salido a la calle y este es el resultado de nuestra pregunta. Pues la verdad es que no lo sé, ya veremos a ver. Sobre todo lo que más me asusta es la subida del gas, que dicen que va a costar muchísimo la calefacción. Gastar poquito. Voy a estar en casa. Soy estudiante, así que toca estar en casa todo el día. A trabajar y a casa, no da la cosa para más. Trataré de mantener la normalidad, pero tal vez un poco más en casa. Supongo que abrigarnos bien por la noche y para no pagar tanta calefacción y poder salir, no sé, pero tampoco iremos viendo día a día. Pues yo creo que haré vida normal. De momento me voy a comprar un piso en Madrid, luego ya no sé si tendré para la calefacción o lo que sea, pero no, yo personalmente vida normal. Yo creo que si hace frío pues tienes que ponerle calefacción, ¿no? Pero bueno, que si te tienes que poner un jersey para ponerla menos, pues lo haré. Por lo menos si se lleva uno la idea de que las cosas cuestan y llevan sacrificio, llevan solidaridad con todo este invierno, habemos ganado mucho. Tengo yo la sensación de que muchos no se dan cuenta de que a lo mejor en invierno se triplican los precios de lo que tienen que pagar respecto de lo que pagaban por su calefacción, sea eléctrica o sea de gas, el año pasado. Tengo esa sensación. Bueno, vamos a hablar del indulto a
José Antonio Griñán, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, del PSOE y ministro de los gobiernos socialistas, condenado a 6 años de cárcel por malversación de caudales públicos, un delito de corrupción. La cuestión es, ya saben, planea el tema del indulto, hemos conocido la sentencia e impresiones de que pueda tener un eminente jurista como Fernando de Rosa, que a continuación vamos a escuchar, magistrado, senador del PP y bueno, vicepresidente, incluso presidente interino del antiguo Consejo General del Poder Judicial. Don Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, supongo que le habrá echado un ojo a la sentencia, 1.200 folios no permiten pues en poco tiempo digerirla, ¿verdad? Pero lo fundamental sí. ¿Qué impresión tiene usted de los votos particulares que en su día decían que iban a ser un gran activo para los defensores de Griñán? Y yo no tengo esa sensación. Bueno, es que realmente la sentencia es muy clara. Es una sentencia que viene a ratificar lo dicho por la Audiencia Provincial de Sevilla, es decir, que viene a desgranar punto por punto todo lo declarado probado ya por la propia Audiencia Provincial de Sevilla. Los votos particulares, como me preguntaba, pues bueno, realmente para mí, desde mi punto de vista, pecan de cierta incoherencia con respecto al propio relato de los hechos probados, ya que los propios votos particulares coinciden con la mayoría, con la sentencia, en el sentido de decir que tanto Griñán como Chávez prevaricaron, es decir, dictaron resoluciones injustas sabiendo que lo eran. Es decir, todos los magistrados del Tribunal Supremo coinciden en que tanto todos los condenados prevaricaron, lo cual ya es grave. Y entonces, pero luego lo que difiere los votos particulares de la sentencia es que dicen que no incurrieron en malversación, no malversaron el dinero público porque no eran conscientes de que el dinero que pues se prevaricó iba a ser destinado a fines ilícitos, lo cual, desde mi punto de vista y respetando pues, la opinión de todos los juristas, peca de incoherencia, porque si yo dicto una resolución injusta a sabienda que lo es, evidentemente, pues tengo que saber que si yo dicto esa resolución y el dinero que implica esa resolución, hombre, pues me tengo que saber que ese dinero iba a tener una finalidad ilícita, porque si no, ¿para qué prevarico? ¿Para qué dicto una resolución injusta a sabiendas? Pues hubiera dictado una resolución y no hubiera tenido que prevaricar. Por tanto, la prevaricación es el camino para la malversación. Yo prevarico, dicto una resolución injusta sabiendo que estoy haciendo una resolución contraria a la ley con la finalidad de que ese dinero que se aprobaba en la Junta de Andalucía se destinara a fines ilícitos y a enriquecimiento de determinadas personas. Por tanto, yo creo que tienen muy poco recorrido esos votos particulares, digo, porque peca de esa incoherencia de una prevaricación, está encaminada siempre a una malversación, como hemos visto, y lo describe la sentencia. Don Fernando de Rosa, le voy a hacer una pregunta con 3 variantes. La defensa anuncia que presentará un incidente de nulidad. ¿Eso qué posibilidades cree usted que tiene de prosperar o no? En segundo lugar, dicen que por haber pedido el indulto a la familia, pues se paraliza el ingreso en prisión. ¿Eso es verdad o no es verdad? Y en tercer y último tema, bueno, está el asunto del indulto. Bueno, pues eso es preceptivo que la Audiencia de Sevilla envíe un informe, aunque luego el Gobierno pues, pueda hacer lo que quiera, sin más, o podemos esperar que la Audiencia de Sevilla se lo ponga difícil, porque es la que escribió la primera sentencia ahora ratificada en el Supremo. Bueno, el incidente de nulidad no es más que un mecanismo que existe en la ley a disposición de las partes, porque que pueden utilizarlo cuando consideran que la sentencia ha tenido algún vicio que tenga que ser subsanado. La verdad es que no tiene ningún recorrido, porque bueno, se trata de mecanismos únicamente garantistas, pero que pueden interponer el recurso de nulidad, pero yo estoy convencido que lo más probable es que la propia Sala del Supremo pues lo desestime, porque es una sentencia en la que que reúne todos los requisitos legales, ¿no? En segundo lugar,
con respecto a la petición de la familia puede pedir el indulto en cualquier momento. Pero una vez dictada la sentencia, a partir de mañana, cuando sea notificada y sea remitida a la Audiencia de Sevilla, la sentencia es ejecutable y, por tanto, la Audiencia de Sevilla puede en cualquier momento ordenar el ingreso en prisión de tanto de Chávez y Griñán como el resto de condenados. Y luego, con respecto al indulto, es una medida que corresponde al Gobierno, pero que tiene un mecanismo. Primero tendrá que remitir, una vez pedida la familia y registrada en el Ministerio de Justicia, empieza todo el trámite, que tendrá que pedir la opinión de la opinión de la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la que le corresponde ejecutar la sentencia. Pero esa petición de indulto o el inicio del trámite por parte del Ministerio no implica la paralización de la ejecución de la sentencia. La sentencia se tiene que ejecutar. Incluso cuando interpongan, que supongo que el siguiente paso será ir ante el Tribunal Constitucional, hay ya jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que cuando las penas son superiores a 5 años, y que se interponga el recurso de inconstitucionalidad no paraliza tampoco la ejecución. Por tanto, lo más probable es que en los próximos días pues veamos cómo pues ingresan en prisión por la ejecución de la sentencia y por la gravedad de los hechos. Entonces, pienso que, en fin, eso es lo jurídicamente adecuado. Ya lo demás, ya veremos las maniobras que pueda hacer el propio Gobierno o que pueda hacer la propia familia, en este caso legítimamente. La familia tiene derecho a intentar pues hacer todos los medios para evitar el ingreso, pero ahí el Gobierno tiene que ser consciente que estamos ante un delito de corrupción. Se han malversado más de 600 millones de euros. Es decir, que a mí no me vale que digan que es que están pagando justo por pecadores o que no se vale un duro. Hombre, permitieron que otras personas se llevaran muchos duros, muchos millones de euros. Que los ciudadanos tienen que pensar la cantidad de colegios, hospitales, carreteras, pago de pensiones que se pueden realizar con 600 millones de euros, que se repartieron entre muchas personas. Incluso ha habido, en la propia sentencia se describe cómo se consumía droga y se iba a prostíbulos con ese dinero, que era de los parados de Andalucía. Por tanto, a mí no me convence cuando dicen que es que no se llevaron un duro. Bueno, ellos permitieron que otras personas se enriquecieran y que, bueno, también podemos pensar que tanto Griñán como Chávez fueron presidentes de la Junta de Andalucía gracias a esos votos que eran pagados con el dinero público, ¿no? Por tanto, pues, Don Fernando de Rosa, un placer enorme tenerle en el programa, es usted muy amable. Le deseo una feliz tarde. Igualmente lo deseo. Bueno, vamos a ver qué dice la clase política del indulto. En primer lugar, Enrique López, que además de consejero de Justicia y Presidencia en Madrid, es el hombre de la justicia del PP, dice que la sentencia, la ha leído, se la ha mirado, que le parece una justa sentencia. Estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia democrática española, que ha causado un grave daño a las arcas públicas, que ha malogrado recursos públicos y que es una sentencia ejemplar, como todas, justa, que debe ser cumplida. Por eso hay que pedirle al Gobierno de España que reflexione sobre las peticiones de indultos a las personas que han cometido estos hechos. No pueden seguir concediendo indultos como lo han hecho hasta ahora. Y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, decía hoy que la sentencia aporta argumentos muy duros y contrastados. Unos argumentos que fueron muy duros, muy contundentes, y por tanto yo no discuto ni cuestiono las sentencias judiciales ni cuando me gustan ni cuando no me gustan. Por tanto, máximo respeto a la sentencia. Máximo respeto a la sentencia. Luego hablaremos de eso. El Mundo Val de Ciudadanos dice que no puede haber indulto para Griñán, que si nos hemos vuelto locos. No puede haber indulto. Se lo digo al señor Sánchez, sí. También se lo digo al señor Feijóo.
porque miren cómo el señor Feijóo enseguida saltó diciendo que él no tenía interés en que el señor Griñán estuviera en la cárcel, en esas declaraciones, la verdad que muy desafortunadas, en donde parecía que estaba diciendo hoy por ti, mañana por mí. Incluso los aliados de Sánchez en el gobierno, Unidas Podemos, Echenique, dice que esto no es una materia que sea indultable. Nosotros pensamos que la prerrogativa gubernamental de los indultos no se debe usar para este tipo de cosas. Nosotros nacimos con un mandato muy claro, somos la fuerza que más trabajó para echar a Mariano Rajoy del gobierno por motivos de corrupción y pensamos que los indultos están para otras cosas, no para este tipo de cosas. El socio de gobierno, los indultos están para otras cosas. Y aquel socialista que loamos en su día, porque es el único que tiene memoria de lo que dice el código ético que se auto-otorgaron los del PSOE, se llama Juan Espadas, dijo que él no podía firmar la petición de indulto porque eso iba en contra del código ético del partido. Hoy le han pedido que valorase la sentencia y dice, bueno, un poquito más contemporizador, dice que le parece que esta sentencia es carne de recurso. Vivimos en un país, en un Estado de Derecho en donde la presunción de inocencia es básica. Y la presunción de inocencia solo se puede combatir con pruebas, con cargos claros, justificados y motivados suficientemente y no de manera, en este caso, tangencial o simplemente deduciendo del término dolo eventual algo que no está suficientemente probado. Por tanto, claramente les digo que esta sentencia va a ser objeto de recurso. Ya veremos si los recursos declinan. Por cierto, hoy había un debate en el Congreso para aprobar, finalmente ha sido así con algún voto contrario de Podemos, claro, que se incorporen a la OTAN Finlandia y Suecia. España ha dado el ok. Muy bien. Es curioso lo que se ha producido, es un rifirrafe entre un diputado del Partido Popular y otro socialista al hilo de las sentencias. Escúchenlo. El escándalo de los ERES nos debilita, más cuando en lugar de pedir perdón a los españoles, lo que están planteando es perdonarse a sí mismos. ¿Qué van a pensar nuestros aliados de la OTAN cuando vean cómo no solo se condenan a los presidentes de su partido, sino que se anuncia que no se van a cumplir la sentencia y se va a indultar a los condenados, incluso en contra del código ético del Partido Socialista, como afirmó el señor Espadas? Es lamentable. Me manda cuajo, señor Hispán, que ustedes hablen de los ERES de Andalucía, que ha sido condenado injustamente un presidente que no se ha llevado ni un euro, con la que ustedes tienen con la Caja B, con los sobresueldos, con las sedes ilegales financiadas ilegalmente, con los discos duros de Bárcenas. Manda cuajo. Fíjate, nosotros respetamos las sentencias. La sentencia injusta, que injustamente tal a alguien que no se ha llevado un duro. Eso no es respetar la sentencia, está más claro que el agua. Bueno, este es el tipo de cosas, hoy llevamos varias, que nos significa y que hace que este medio sea de su interés de todas. Si ustedes están por cambiar las cosas, nos necesitan, como nosotros necesitamos a nuestra audiencia para poderlo conseguir. Ese es el motivo por el que me atrevo a pedirles que nos echen una mano y que entiendan pues, que hay que, de alguna manera, colaborar con ese club de amigos del Toro Televisión, llamando a ese teléfono y haciendo pues, una apuesta por nosotros. ¿Una apuesta económica? Pues sí, una apuesta económica, pues como cualquier medio les piden la suscripción. Pues nosotros también se la pedimos. Por cierto, además, el Club de Amigos tiene un montón de propuestas culturales. Por ejemplo, vamos a visitar el Museo Naval, donde recorreremos a través de sus salas la historia naval de nuestro país, desde finales de la Edad Media hasta nuestros días. Si están interesados, ya tardan en llamar al Club de Amigos 91 616 2464, porque pues el aforo es limitado, así es que la visita está prevista para el viernes y anímense y vayan porque es una maravilla. Pasan 19 jóvenes minutos de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy nos acompañan don Juan Carlos Bermejo, empresario, economista y verso libre de Ciudadanos. Luego tenemos que hablar del CIS. Sí.
Muy buenas noches. Y don Manuel Pino, eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. Muchísimas gracias Estamos por, a punto ambos por estar aquí. oscurecer. Me gustaría, hoy tenemos la tarde del indulto de Griñán, pero es que ahí quedan por despejar dos cosas fundamentales. ¿Qué tiene que decir Pedro Sánchez? Ya hemos escuchado a los socialistas que piden el indulto porque no se llevaron nada. Hemos escuchado a otros con opinión jurídica que dicen, no, pero si prevaricaron y malversaron y diseñaron un sistema destinado a la corrupción, poco importa que se llevaran a su casa o no. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Bermejo. Hombre, yo veo que si se hubiera llevado dinero a casa, que eso, bueno, a lo mejor se lo ha llevado y no se ha podido demostrar, que eso también pasa. Pues a mí me extraña que este hombre no haya trincado de alguna manera. Entonces le hubieran condenado también por apropiación indebida, que es el delito por el que uno le condenan por llevarse el dinero crudo. Y también le digo que hay mucha gente condenada por malversación pública que no se ha llevado nada y están cumpliendo prisión. Por lo tanto, y no van a tener indulto. Exactamente. Por lo tanto, cuando uno decide ser 44. Claro, cuando uno decide ser representante público y tal, pues son los riesgos que uno tiene. Es como cuando uno monta una empresa y un administrador pues tiene sus riesgos, ¿no? También puede ir a la cárcel por cosas que hacemos. Bueno, pues esto, los políticos pasa lo mismo. Así que no le deben indulto. No, por supuesto que no. Vamos, salvo que quiera perder las elecciones, que va camino. Antes lo han visto ustedes. Empieza a haber gente en el PSOE que dice esto nos puede llevar a la ruina en las municipales y autonómicas. Y hoy hemos visto a Echenique decir que los indultos no están pensados para este tipo de delitos. Don Manuel Pino. Pero, Javier, aquí lo que hay evidente es una sentencia que viene desde Sevilla de la Audiencia y del Tribunal Supremo que condenan por unos hechos donde hay 680 millones de euros que se han dedicado, de dinero público, de los contribuyentes, se han dedicado a unos fines de una trama organizada para mantener un clientelismo político donde han aparecido un montón de pensionistas y falsos trabajadores que se han llevado un dinero público con una práctica poco ortodoxa tolerada por la administración donde han sido responsables estos señores. Y con unos carnets políticos de la izquierda, sobre todo socialistas, también de la gente. Y han hecho trabajadores y pensionistas a un montón de gente tirando dinero público y con comisionistas, con sindicalistas, con una trama organizada semimafiosa, donde se han llevado 680 millones, que no es ninguna broma. Ahora, ¿qué pasa? Que el PSOE, como han sido presidentes del partido, tanto uno como otro, tanto Chávez como Griñán, pues ha montado un relato basándose en los votos particulares de la sentencia, que dice que no se ha llevado dinero, que no hay delito de malversación, que dos votos particulares, pero las sentencias son únicas, no se dividen, la sentencia es única. Y el voto particular, que lo han hecho estupendamente, pues oye, su opinión del juez, pero la sentencia es única, aquí no hay dos sentencias. Y por mucho relato que haga el PSOE, de que quieren que Griñán no se ha llevado el dinero, que no sé cuánto, pero Griñán ha sido responsable de Economía y Hacienda en un gobierno donde se han perdido 680 millones, con unas malas prácticas continuadas en el tiempo, y con denuncias de los interventores. Y con un interventor suplente que diciéndole que usted estas malas prácticas hay que acabar con ellas, que es dinero. Centenares de quejas por hacer las cosas mal. Y han mirado para otro lado, ahora que vayan de víctimas. Hombre, yo no deseo que vaya nadie a la cárcel, ni quieren, pero aquí somos todos iguales ante la ley. Y lo que no puede ser indulto para los presidentes de mi partido, con 680 millones, es que pongamos un ejemplo. El alcalde de Jerez, por 2 asesores, 5 años de cárcel. Por contratar 2 asesores. Pidió también el indulto, no tuvo indulto, y está en el penal del puerto. No hablamos de 680 millones de euros que han tirado a fines electoralistas y de clientelismo político, con malas prácticas. Chicos, esto, cada palo aguante su vela, ¿no? Solo hay una cosa de lo que dices que no comparto. Yo sí que quiero que vaya alguien a la cárcel. Yo sí que quiero que los responsables últimos de este expolio, yo no deseo en general, de este expolio andaluz, el que ha cometido un delito, el que ha cometido un delito. Usted por qué lo digo, porque Feijóo dijo en agosto: yo no tengo ningún interés personal en que nadie vaya a la cárcel. Pues yo sí tengo interés personal en que se vea que al político le van a tratar igual que a los 44. Al presidente del PSOE y de Andalucía, político, que es de las dos cosas. Político, con sentencia firme, somos iguales. Para adentro. Y estoy con los prismáticos puestos cada día, porque la audiencia de Sevilla no puede hacerse
seguidora de esa teoría que se han inventado algunos, de que como ha pedido el indulto hay que esperar y que no entre en la cárcel. ¿Cómo? Hay que dejar... ¿De qué? Hay que dejar ver toda la película hasta el final, a ver lo que pasa, pero el tema sería muy atrevido de hacerle un indulto a dos por haber sido presidente del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía. Es que aquí ha habido gente en la cárcel por cosas menores. Los del Gürtel, de los de Correa, tienen 100 y pico años de cárcel, no sé cuántos años, y están en la cárcel, y era un tema muy menor, era 30 millones comparado con los 680 millones que han hablado los jueces. Tiene que ir a la cárcel ya. Tiene que cumplir la sentencia. Si luego le dan el indulto, por lo que he dicho antes, si Sánchez quiere perder definitivamente las elecciones, que se moje. Pues indúltalos, tío. Sí, pero yo quiero ver que primero ingresa a la cárcel, como por cierto han hecho otros socialistas afectados por casos de corrupción. Estoy pensando en el caso Filesa y en cómo Josep María Sala ingresó en la cárcel, luego lo indultaron. Y el primer presidente, el primero que fue a la cárcel, el presidente de Navarra. Sí. Ese fue primero, lo condenaron y estuvo el hombre en la cárcel. Hace ya mucho tiempo hablamos de esto, ¿eh? Por cierto, volviendo a los votos particulares de esas dos magistradas que forman parte del Tribunal Supremo que convalidó la sentencia de la Audiencia de Sevilla. A mí no me queda muy claro su posición y necesito una docta opinión de jurista. Dicen que está claro que ellos definieron el modelo que permite el haber arrambado con las ayudas. Eso lo dicen y lo reconocen los votos particulares. Pero como no estuvieron en el reparto, dice, hombre, como no estuvieron en el reparto, pues entonces pretender que ha habido malversación, pues está mal. Bueno, eso es lo que dicen las dos magistradas. Yo no lo termino de entender. Si uno ha diseñado el sistema que permite el robo, es cooperador necesario del robo. Los votos también dicen que ha habido distracción de dinero público, malas prácticas y tal. Ahora que dicen que personalmente el presidente andaluz no ejecutó el desvío de los fondos y tal, y eso dicen ellos que no es malversación, bueno, pues esto parece que la mayoría de la sala ha dicho que sí. Y entonces el voto particular tendrá Álvaro lo que tenga de opinión, pero la mayoría de la sala ha dicho que sí. No, pero lo que están diciendo estas dos votantes particulares, que es que da vergüenza leer lo que dicen, o lo que opinan al final, dicen, están reconociendo que estos señores construyeron la metodología para robar. Una trampa. Que lo hicieron, hombre. Y luego va y dice, pero no está claro que del se lo han reparto. llevado nada. Pero es que, bueno, ¿y los demás es que no se lo han llevado? ¿Dónde están los 600 millones? Y se van a recuperar. Porque, insisto, eso es apropiación indebida, que es que entonces estaría condenado al doble de años de los que le han condenado. A ver si nos enteramos. Y además dinero, Javier... Votos particulares, pero ¿de dónde nombran ¿de dónde cogen a los magistrados del Supremo? ¿De una escombrera los cogen? Que no, bueno, que pueden opinar. Hay muchos votos particulares en la sentencia. Las salas colegiadas, hay votos particulares en muchas sentencias, pero la mayoría dominante es la sentencia. No hay dos sentencias, hay una sentencia. Y la mayoría ha dicho... Pero lo que ha planteado don Xavier es algo de sentido común. Es una contradicción total. Claro. Porque tú estás diciendo que crearon el mecanismo que permitió robar. Falco. Y luego lo quieres exculpar porque dice que no está demostrado que se haya llevado nada de lo que él ideó para robar. Y lo has tolerado en el tiempo, y has repetido partidas presupuestarias en el tiempo, bajo tu responsabilidad. Eso parece que lo admite, pero como no tomó la decisión final de a quién le daba, a quién metía en el Mercasevilla como falso empleado para constituirlo pensionista, con dinero público. Pues mire usted, pues eso, de verdad que no lo hizo, pero ahí había muchos más, ¿no? Había sindicato, había patronal, y había muchos que estarían en SR, que a sabiendas de que no eran... Y empresarios, había de todo ahí. Te hablo de Mercasevilla porque fue el que levantó aquí la luz del problema que había, de la trama que había organizada para esto. En Mercasevilla es donde hay una denuncia y donde se empieza a ver este tema. La primera denuncia, esto es curioso, ya forma parte de las paranoias de cada uno que se interesan por temas como este. En este caso voy a hablar de mi paranoia. Hay unos empresarios que quieren tener un puesto en Mercasevilla y se acercan al que reparte esto, que luego salen muchas fotos con unas mariscadas tremendas y tal. ¿Se acuerda usted, no? Bueno, pues el que manda en esto del reparto de los puestos en el Mercasevilla les dice que tienen que pagar 900.000 euros por el puesto y que de los 900.000 euros, 450.000 son para el sistema y el otro, pues lo que queda, es lo que vale el puesto. Y estos se escandalizan porque no tendrían la pasta probablemente o no tenían el mínimo interés en pagarla y lo denuncian.
un abogado que dice, oiga, investíguese a ver tal, no sé qué, y empieza a ponerse en marcha una complicadísima y lenta maquinaria judicial que termina 12 años después con esta sentencia. Y ahora resulta, después de haber visto, como tú decías, trabajadores que no pusieron un pie en unas bodegas de Jerez o en una... No, en la mayoría de los seres, y además familiares, sindicalistas, concejales, alcaldes, gente que no tenía carrera cotizada, no tenía pensión y le arreglaron el problema. Y le arreglaron el problema haciendo un seguro de prima única, pagando comisiones a una compañía de seguros catalana y dieron cuánto costó una pensión de 2.000 euros. ¿Cuánto hay que poner? Hay que poner 1 millón de euros. Pues toma usted 1 millón de euros. Y a este hombre lo empotran el ERE de Boadilla. Y este hombre lo mete usted de Boadilla, damos este dinero y lo pone de pensionista. Sí. Bueno, eso es historia de nuestro país reciente, pero que no hay que olvidar nunca, porque si no, en fin, no tal. Me gustaría sacar a colación el lío morrocotudo que hay entre los impuestos de la Unión Europea a las energéticas y los impuestos a las eléctricas, que no a las energéticas, en este país, los que decidió el Gobierno anteayer. Va de explicación, por si alguien se ha perdido lo fundamental, que en España se pretenden unos gravámenes, porque no se les va a llamar impuestos, Pedro Sánchez no pone más impuestos, pone gravámenes. La diferencia entre una cosa y la otra no existe. Pero bueno, nos movemos en el vacile de las palabras y aquí las palabras lo aguantan todo. Bien, en España es un impuesto sobre los ingresos de las compañías eléctricas. En Europa, lo que pretende Europa, y ya veremos si lo consigue, porque esto es una doble imposición, esto es un... En fin, ya veremos qué dicen los accionistas de las compañías a las que les van a decir el 33% de los beneficios superiores al 20 más de lo del año pasado, pues eso te lo quito. Eso es lo que propone Europa, que es fuerte, ¿eh? Pero sobre los beneficios, no sobre los ingresos. Bueno, ha salido el pequeño asunto, un pequeño asunto de una morterada de billetes que ¿para qué? Y dice el Gobierno, no, nosotros lo que diga Europa. Lo que diga Europa porque somos tan destalentados que lo que diga Europa. No tenemos ni vía de argumentación, porque la patochada de lo que se ha construido aquí con el impuesto, pues ni María Jesús Montero sola, ni acompañada de Nadia Calviño. Bermejo. Bueno, vamos a ver. Independientemente de si es adecuado o no crear este gravamen, si se hace sobre los ingresos, pues tienes la seguridad de que vas a cobrar. Morderás. Sí. Si lo haces sobre los beneficios esperados, pues hombre, estos deben estar frotándose las manos. El que nos llamó tonto es el galán ese. Galán, estás contento, Ignacio Sánchez. Está funcionando el lobby allí en Bruselas, Joder, que eres un crack, macho. Sobre los beneficios, dice, pues hombre, yo como administrador de la empresa, pues ya me encargaré de que los beneficios no sean más de los que son y tal, y entonces al final, pues aquí paz y después gloria. Esto es la realidad. O sea, que no nos tomen el pelo, ¿sabes? Es decir, una cosa es lo idóneo o no que sea ese gravamen y otra cosa es, si se hace, yo lo haría sobre los ingresos. ¿Por qué? Porque están ingresando más. Los beneficios luego los pueden tapar con otros costes o con bonus o con sobresueldos o con sus contrataciones. Bueno, yo creo que el impuesto extraordinario este de Sánchez, que es un impuesto dedicado a las eléctricas y a la banca, yo creo que viene de fuentes del populismo que lo tienen impregnado, porque la banca no sé qué hace aquí, tenía que meter también a las multinacionales para que el discurso de la izquierda populista fuera completo. Los malos son las eléctricas, la banca y las multinacionales. Las empresas en general. Estos son los peores. Pero bueno, entonces han hecho un impuesto muy complicado, que le llaman gravamen para suavizar la cosa. Además, un gravamen que ya ha visto lo que ha pasado en el País Vasco. El PNV ha dicho que, oiga usted, lo de la banca, el BBV me lo quedo yo. Y lo de la eléctrica, lo de Iberdrola me lo quedo yo, que las tengo aquí. Usted no va a coger de esto lo que le cobremos, yo lo administraré. Pero usted no va a coger de esto ni en duro. Ya le ha dicho que sí. Ya le ha dicho que sí porque le van a votar para los presupuestos. O sea que el lío es un lío bastante notable. ¿Qué ha pasado? Que ahora quieren rectificar, se van a plegar a lo que apruebe Europa y que van a corregir estos decretos que tanta afición le tienen y estas chapuzas que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿Europa qué ha dicho? Europa ha dicho que va a ir sobre los beneficios, no sobre los beneficios de las empresas de energías fósiles.
Ha dicho de energías fósiles. Todas ha dicho petróleo, gasistas Sí, y tal, como ¿no? aquí. No ha dicho expresamente electricidad. Sobre las fósiles, que va a ser temporal de un año, también ha dicho Europa, que va a ser del año 2022, y que además el beneficio va a ir para que vaya destinado, eso que se recaude, a el ahorro de los consumidores. Eso es. Distinto que aquí, porque aquí no sabemos dónde va. No sabemos dónde va esa recaudación, ¿no? Claro. Entonces, claro, el tema es sustancialmente cambiante. Lo ha dicho en el debate del Estado de la Unión, queda por desarrollar y concretar eso, ¿no? Pero ya han dicho nuestros gobernantes, que bueno, que se adaptarán y modificarán estos decretos a la música que suene finalmente en Europa, que no ha metido tampoco a la banca. Europa no habla de banca nada, ¿eh? Así es. Bueno, decía el presidente en una entrevista un día que había fútbol y poca gente la vio, que, hombre, que a mí solo me falta la invasión de los zombies. No, los zombies ya nos han invadido, los trajiste tú. En tu gobierno hay así de zombies ultraplanetarios, gente que dice chorradas diaria. Están los de los topos de los topes. Como he visto muchos memes que ya se burlan de Podemos por los topes que terminan en nada. El de la alimentación, el hipotecario que tumbó el propio presidente Sánchez, porque no se puede, mire usted, poner un tope a un contrato privado entre un banco y un ciudadano que quiere un préstamo, pues es un poco complicado. Pero las propuestas zombies continúan. Hoy han llegado las de Alberto Garzón. Alimentos frescos, ecológicos y de temporada. Eso es lo que propone ahora en un decreto el Ministerio de Consumo para fomentar un menú sostenible y saludable en las escuelas. La norma se aplicará tanto en centros públicos como privados e incluye un 45% de frutas y verduras de temporada, que la alimentación se base en una cocina al horno, al vapor o a la plancha, y también que un 5% de los productos sean de producción ecológica. La idea de que el comedor escolar influya con un rigor nutricional en los niños ya se encuentra arreglado en los decretos de varias comunidades autónomas, pero el objetivo de Garzón pasa ahora por favorecer la dieta mediterránea. La idea choca después de que el propio ministro impulsara en su semáforo nutricional la exclusión del aceite de oliva, base nutricional de esta misma dieta que ahora proclama. ¿Y qué decir de la carne? ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Declaraciones que se agravaron con una entrevista en The Guardian declarando que España exportaba productos cárnicos de mala calidad. Lejos quedan entonces las imágenes del ministro comprando unos filetes. Sí, no, filetitos de allí, a mí me gusta. O pizzas en un supermercado. Voy a coger dos. ¿Vas a coger dos? Sí, Madre es mía. importante, que siempre es como un elemento de emergencia. Un alimento rico en azúcares, casi tanto como la cesta de la compra a 30 euros de Carrefour, impulsada por él mismo y la ministra de Trabajo. Siendo el azúcar uno de los mayores enemigos a batir por el ministro, alentó y promocionó la adquisición de una cesta de la compra para familias vulnerables con productos tan enriquecidos como el chocolate blanco, el pan de hamburguesa o las galletas. Nosotros no hacemos valoraciones de las ofertas comerciales de las empresas. El decreto de Garzón para los comedores acaba de salir a la audiencia pública y quedan 15 días para que se añadan propuestas y mejoras. Mientras la inflación sigue desbordada, los menús de las escuelas se han incrementado casi tanto como poder llenar el carrito de la compra. O sea que antes carne no, pero a los niños sí, todo ecológico, eso. Cosas de zombies. Por ejemplo, hay que ser un zombie con muy mala uva para rescatar unas declaraciones del Fari del año 84 y hay que construir un anuncio de igualdad en el Ministerio Zombie de Igualdad. Vean. El Ministerio de Igualdad vuelve a gastarse el dinero de los españoles en temas muy importantes. Esta vez ha sido la campaña de concienciación que apuesta a borrar la masculinidad y defiende la consolidación del hombre blandengue, una idea sacada de una entrevista a una referencia musical española en 1984, el Fari. El hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra y carrito del niño con el coche y en el de Kate, no sé. Y es que para las feministas, la masculinidad es necesariamente machismo, maltrato, agresión sexual y el ser blandengue es lo idóneo para luchar contra la igualdad. Todo lo que hace un hombre es masculino porque lo hace un hombre, al igual que todo lo que hace una mujer es femenino porque lo hace una mujer. Pero Montero no lo ve así. El Ministerio de Igualdad quiere menospreciar al hombre con campañas multimillonarias que de poco han servido. Aún así, las subvenciones cada vez son mayores. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Debe de estar ahí.
Diferentes fuentes critican que el ministerio de Montero quiere hacer del hombre un objeto. Desea que estén por debajo de la mujer en vez de que haya igualdad entre ambos géneros. Ejemplos como el de Juana Rivas, María Sevilla o Irene Costumero. Madres que han secuestrado a sus hijos, donde los padres han sido acusados de barbaries, además de privarles el derecho de ver a sus hijos. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. 20.000 millones es la cifra destinada entre 2022 y 2025 a políticas de igualdad. Y en lo que se centran es en hacer un anuncio con una entrevista realizada 4 décadas atrás, 6 años más tarde que la democracia fuese instaurada en España, sin permiso a la familia del Fari y sobre todo cuando la mentalidad era completamente dispar a la de hoy en día. Cosas de zombies. No me extraña que cuando el hombre no blandengue, sino el hombre de los zombies, el jefe de los zombies, Pedro Antonio José, va a Toledo, le pasen cosas como la que van a ver ahora. ¡Gobierno, división! ¡Gobierno, división! ¡Gobierno, división! ¡Gobierno, división! ¡Gobierno, división! No los van a llevar a esos encuentros con 50 sombras de Sánchez bien seleccionadas, eso es bastante evidente. Bueno, ¿qué os parecen las decisiones o las iniciativas zombies del gobierno de Pedro Sánchez, Bermejo? Te has quedado con lo del Fari tocado, ¿eh? Sí, porque es un personaje muy entrañable y bueno, cada uno tiene su opinión, pero ahora rescatar a este hombre para hacer una campaña, que por cierto, contratan a una chusma para hacer las campañas esta gente, o sea, son tan chusmas como ellos, o sea, porque las que hemos ido viendo estos últimos meses. Y lo de Garzón, pues hombre, es que es algo que todo el mundo diría, pues sí, que den de comer bien a mi hijo en el colegio. Eso esperamos. Bueno, pues si eso sirve para que se haga más y mejor, pues bienvenido sea. ¿Qué quiere que le diga? Oiga, que los menús en los colegios los supervisan, ¿eh? Sí, entiendo que sí, nuevo, entiendo que sí, claro. entiendo que sí. Bueno, están faltos de noticias, Unidas Podemos, Izquierda Unida. El ministerio tanto de Garzón como de la Igualdad sobran, son ministerios que no van a aportar nada. Eran direcciones generales, uno no existía y otro eran unas direcciones generales, las de consumo, ¿no? Lo han elevado a ministro, pues ya veremos el balance final que presenta el ministro. De momento buscan autoridad y lo mismo habla de la carne sí, la carne no, habla de los juguetes, hace cosas para tener un poquito de notoriedad en la opinión pública, pero vamos, es un ministerio que sobra, poco va, los colegios tienen sus controles, la alimentación de los chicos tiene sus controles y tal, y esto que coman mejor, bienvenido sea. Si con esto mejoran la calidad, pero vamos, en los colegios, los que tienen la responsabilidad de los niños también están muy pendientes de que la alimentación... Pero respecto al de igualdad en vez del FAR y todo esto, lo que tiene que ocuparse es de los temas que afectaban a su departamento con seriedad. Y tiene que dar respuesta a qué está haciendo de las niñas tuteladas en Baleares y en Valencia, que han sido abusadas y han sido dirigidas a la prostitución cuando tenía por tutelar de eso la propia administración. Ella tiene que decir cosas de eso y está absolutamente muda. Se dedica a otros folclores, pero ahí está absolutamente muda. Y respecto al último tema del abucheo de Sánchez, pues que aproveche Paje para manifestar la discrepancia ahora que lo tiene tan cerca, porque Paje dice unas cosas por la mañana, pero cuando se pone el uniforme de socialista, llega al Comité Federal, se le va la voz y llega a cualquier otro sitio donde esté la oficialidad de su continuidad y se calla. Ahí tiene hoy la oportunidad de manifestarle su discrepancia con los socios de gobierno, con los de Bildu, con el pacto con los indultos a los golpistas. Ahí tiene la oportunidad, hoy que lo tiene allí, de decirle todas sus discrepancias públicamente. Verás cómo no va a decir absolutamente nada. No. En la mili, en la cartilla militar, ahí donde ponía valor, se le supone, pusieron valor como el de los yogures, con fecha de caducidad máximo 48 horas. Ese es el valor descriptible de Paje. Zombies hay en todas partes, ¿eh? En la bancada del PP también hay alguno que, en fin, vaya tela. ¿Se acuerdan de Alberto Casero, el que se equivocó votando la reforma laboral y tal? Es en fin, con la cara paga, ¿verdad? Hoy se ha vuelto a equivocar. Ya es la cuarta vez.
porque cuando se equivocó con la reforma laboral anteriormente había tenido 2 errores menos comentados. Hoy se trataba, propuesta, ya saben, del mundo indepe, investigar a la policía política, y va Alberto Casero y vota con los indepes, En fin, bueno, de nota, este también está en el departamento zombie. Vamos a ver los datos del CIS, que ahí estaban, yo sé que estaban ustedes esperando este momento. ¿Qué dicen los datos del CIS? Pues que contra cualquier criterio de cualquier encuesta de las últimas semanas, el PSOE remonta. Dios, cómo remonta el PSOE, que está en 29,2% del voto, siendo que la última encuesta, en agosto no hubo encuesta, pero en julio la última encuesta ponía por delante, y nos extrañaba incluso, al Partido Popular, siendo la factoría Tezanos la que firma esto. El Partido Popular baja, mira tú por dónde, baja y se queda en 28,5. Bueno, Podemos sube. Mira qué sorpresa también esto de Podemos, no sé muy bien por qué, pero sube. Y se queda con el 12,8 en condición de tercera fuerza. Y bueno, lo de Vox es una caída estrepitosa. Se queda con el 10,3% del voto y se le considera cuarta fuerza. Y a Ciudadanos también les hace un cariño, porque dice que, según José Félix Tezanos, tendría el 2,8%. La última encuesta del Mundo Libre, de un periódico, la última que hemos conocido, da unos datos completamente dispares a los del José Félix Tezanos, que pagamos todos, eso es lo que me duele a mí. Mira, curiosamente era la encuesta del Confidencial publicada ayer. Ponía por delante al Partido Popular 31,8, ponía en segundo lugar al PSOE con un 24,2, ponía en tercer lugar a Vox con un 16%, ponía en cuarto lugar a Podemos con un 10,7% y ponía a Ciudadanos no con el 2,8, sino con un 1,1%. ¿Cómo lo ven, Pino? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues el CIS es una muestra del asalto de Pedro Sánchez a las instituciones. Ahí está el asaltado para ponerla a su servicio y ha puesto una persona de absoluta confianza con carnet del PSOE que antes estaba en órganos del partido haciendo funciones parecidas que Félix Tezanos. Y lo tiene a la orden con el dinero público. La encuesta esta no hay quien se la crea. ¿Por qué ha subido Podemos y por qué el PSOE se pone en cabeza? Porque la suma de Podemos con el PSOE y más Esquerra Republicana, más los Bildu, más todo esto, si lo analiza, da una nueva mayoría que posibilitaría la renovación de este pacto para unas futuras legislaturas. Ese es el fondo de los números, de la componente de números que ha hecho Tezanos. Pero vamos, es que todas las que han salido en septiembre de las empresas privadas de demoscópicas dicen absolutamente lo contrario. O sea, queda mucho todavía para el examen electoral y la encuesta final será la de las urnas, pero las tendencias cantan. Esto es un arreglo que le han hecho para darle oxígeno a Sánchez a la medida. Y ya está, eso no hay que darle vueltas, eso no tiene objetividad. Yo recuerdo que en el INE, en el CIS, en el INE, cuando manipulaban los datos de economía y estadísticos... que Por ejemplo, hoy, que han dicho que hemos crecido más de lo que habíamos crecido, pero que fue en el 20 donde se creció menos. El año pasado, 2021, crecimos medio punto más de lo que habían dicho en marzo los propios del INE, siendo que se ha producido un cambio en la dirección del INE, porque estaban cabreados con el que había antes. Claro. Medio punto, ni más ni menos, medio punto. Sí, sí. Bueno, y pues, en septiembre. Pues yo recuerdo que en el pasado algunos funcionarios del INE hacían una declaración pública diciendo, poco más o menos con buenas palabras, que estaban hartos de la desvergüenza que les obligaban a hacer los jefes políticos de turno. Quizá en el CIS debería haber, ustedes funcionarios que trabajan ahí deberían hacer lo mismo, porque claro, es que encima que les utilicen para hacer una encuesta el dinero público de lo del debate de quién ganó el debate del Senado, es que es una puta vergüenza. Yo no sé cómo ustedes no salen a la calle con las pancartas, macho, porque son funcionarios y pueden hacerlo, Y sobre los de que nos ha tratado con cariño Tezanos a nosotros, bueno, pues nosotros tenemos la última bala, que es nuestra asamblea que vamos a hacer y que con toda probabilidad habrá una nueva dirección. Inés Arrimadas no se va a presentar más a la presidencia del partido
Y esa es nuestra última bala. Así que veremos qué dice el CIS allá por febrero o marzo sobre nuestra intención de voto. ¿Cuándo se produce esa última bala? Esa última bala será probablemente a finales de año o a principios de año, pero no va a tardar más. Vamos con un poquito de retraso, pero al final habrá una asamblea, que es lo que tiene que haber. ¿Y el entierro será largo? Así, plan, no nos van a enterrar. Mientras yo esté, rapidito? no nos enterrarán mientras yo esté aquí. Ciudadanos no va a morir. No, si no hablo de Ciudadanos, hablo de su líder. No, yo creo que Inés seguirá cumpliendo su papel en el Congreso como diputada que ha sido elegida por Barcelona hasta que disuelva las cámaras Sánchez, pero no va a seguir siendo la presidenta de Ciudadanos, de eso no tengo ninguna duda. Bueno, Buckingham Palace, que a lo mejor deja de ser la residencia del rey de Inglaterra, todo esto, ¿qué impresión tienen ustedes de estamos pasándonos con todo este retransmisión casi en vivo y en directo que hacen algunas cadenas, no en nuestro caso, de lo que pasa ahí? Nos estamos olvidando de, en fin, de algunas cosas del pasado con respecto a nuestra relación con Inglaterra y otras del presente, porque Gibraltar, en fin, yo si fuera andaluz estaría muy indignado con hacer un día de luto por el fallecimiento de la reina de Inglaterra, pero bueno, en Madrid han sido 3, o sea que, en fin. Hombre, la reina ha sido muy importante y su reinado ha sido muy largo, ¿no? Los ingleses han querido este formato, o tenían preparado este formato de protocolo tan amplio y de Irlanda del Norte, Escocia, y que tiene que estar por todos lados. Eso está en su Constitución. Eso es su derecho y, oye, ellos pueden hacer lo que quieran. Nuestra relación con ella, bueno, pues la monarquía ha tenido muy buena relación por razón de familia con la Isabel II, pero nosotros tenemos ahí el escollo en Gibraltar que lleva encallado desde prácticamente el Tratado de Utrecht, ¿no? Y ahí seguimos y no hay forma de avanzar, ¿no? Y a eso me permito añadir una cosa, Pino, es que ¿qué detalles tuvo la reina Isabel II para con la democracia española? Una visitilla en 40 y tantos años. Lo que vino el marido vino a la coronación, ¿no? El marido vino a la coronación y una visita. Hizo una visita. Bermejo. Yo es que no sé por qué le estamos dando tanto bombo a la muerte de esta mujer. Porque, insisto, es un país que es que realmente nos lleva faltando al respeto y tomándonos por el pito el sereno durante mucho tiempo. Y yo, honestamente, jamás, yo hubiera sido el presidente de la Comunidad de Madrid, jamás hubiera tenido la ocurrencia de declarar 3 días, vamos, ni siquiera un minuto de luto por la muerte de esta persona, que, insisto, jamás ha demostrado ningún favor ni respeto a España. Bueno, pues ahí queda la cosa. También en Europa ha dejado mala huella su entrada y salida y su Brexit. Como socio. Claro. País, te hablo de país. Claro. Y siempre ha tenido sus exigencias privilegiadas respecto a los demás miembros de la Unión. Claro. Incluida la moneda. Y fíjate cómo terminaron, ¿no? Claro, pues ese es y ahora quieren modificar el último tratado. Además. Ese es el tema, que no sé si Europa estará tan solícita a demostrarle este cariño y respeto a la persona que está en la frente de la jefatura del Estado. En lo personal, pues nada que decir. Hay lazos personales pues, que explican la relación de la Casa Real Española, pues también, perfecto, me parece bien. Respeto, sí. Cariño hacia los británicos, que parece que han perdido a una madre de sangre, pues también. Ahora, hombre, me parece que algunos se están pasando. Condolencia y punto. Y eso. Cariño a las personas, si se lo merecen, si no, no. Sí. Él ostentaba la jefatura de varios estados. Ya, bueno, sí, claro, sí, de varias colonias. Un neocolonial. Algunos países importantes, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo para más, ya veremos cuántas se vayan a quedar o no. Tengan cuidado que el nuevo rey tiene mala uva, lo demuestra con las plumas estilográficas y ya veremos. Les invito a ver a todos ustedes a continuación El Día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. Barómetro del CIS, esa institución que pagamos todos y que dirige José Félix Tezanos. Resulta que el Partido Socialista ha desbancado al Partido Popular como el preferido en términos de voto por la población española. Según el CIS de José Félix Tezanos, el PSOE vuelve a ser el preferido de los españoles con un 0,7% de diferencia o de distancia por encima de los populares. Y esto contradice todo lo que hemos visto de encuestas de las últimas semanas, incluso de los últimos meses. El promedio de esas encuestas del Mundo Libre, no sometido a Sánchez, que hace análisis electorales, pues habla de una diferencia del 31 para el Partido Popular y del 24 para el PSOE. Estos son más de 6,5 puntos, lo que aventaja el PP al PSOE, en todas partes, menos en el CIS. Y el CIS aún es más cruel con Vox, partido al que dice que estaría ya en el cuarto lugar, que le habría sobrepasado Unidas Podemos, según esta misma encuesta del CIS asombrosa. Marina Álvarez. Eso es, Tezanos vuelve a hacer de las suyas tras el espejismo del barómetro de julio, en el que por primera vez concedía al PP una ligera ventaja sobre el PSOE. El CIS coloca ahora a los socialistas como primera fuerza, con una ventaja irrisoria, por cierto, de apenas 7 décimas con el Partido Popular. Sánchez conseguiría, según Tezanos, un 29,2% de los votos frente a los 28,5% que obtendría Alberto Núñez Feijóo. Tezanos concede además un 10,3% de los votos, aquí lo ven, a Vox, que cae más de 1,5 puntos respecto al último sondeo y se convierte en la cuarta fuerza política, según este barómetro. La publicación de este sondeo coincide, por cierto, con un momento en el que todas las encuestas dibujan un claro avance para los de Núñez Feijóo. La diferencia es clarísima, aquí lo van a ver. Si comparamos este CIS con la última encuesta que fue difundida ayer por El Confidencial, la diferencia es de 4 puntos para el PP y de 5 más en el caso del PSOE. Pese a ello, Patxi López, el portavoz socialista, insistía hoy en que todas las encuestas señalan una tendencia clara ascendente para los suyos. Todas las encuestas, incluso las más adversas para el Partido Socialista, están marcando claramente una tendencia, que es una tendencia ascendente de los socialistas y descendente y rápido del Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, estamos más que convencidos y cada día más que las políticas que estamos haciendo son las acertadas y que son las que nos llevan a dar la vuelta a las encuestas y a ganar las elecciones. El posible indulto a José Antonio Griñán continúa siendo un frente informativo activo y bien activo, porque hoy Echenique, que es socio del gobierno de Sánchez, ha puesto sus warnings y ha dicho que, hombre, que el indulto no está pensado para figuras como esta de corrupción por parte de políticos y, por lo tanto, los socios del gobierno de Pedro Sánchez se desmarcan de un posible indulto para un político condenado por corrupción. Nosotros pensamos que la prerrogativa gubernamental de los indultos no se debe usar para este tipo de cosas. Nosotros nacimos con un mandato muy claro, somos la fuerza que más trabajó para echar a Mariano Rajoy del gobierno por motivos de corrupción y pensamos que los indultos están para otras cosas, no para este tipo de cosas. En el PSOE, por su parte, hoy vuelven a desacreditar a la justicia y están en contra de la equidad, la ponen en duda de esa sentencia de los ERE. Su diputado, Sergio Gutiérrez, ha tachado de injusta la condena a Griñán y ha asegurado que el expresidente andaluz no se llevó ni un euro de esta trama corrupta. Manda cuajo, señor Hispán, que ustedes hablen de los ERE de Andalucía, que ha sido condenado injustamente un presidente que no se ha llevado ni un euro, con la que ustedes tienen con la caja B, con los sobresueldos, con las sedes ilegales financiadas ilegalmente, con los discos duros de Bárcenas. Manda cuajo. Juan Espadas, exalcalde socialista de Sevilla y el candidato del PSOE que perdió las últimas andaluzas, se significó porque decía que, según el código ético de su partido, él no podía firmar una petición de indulto en favor de Griñán. Hoy, con la sentencia en la mano, ha sido mucho más blandito y dice que, hombre, que le parece que lo que han escrito los señores del Supremo y de la Audiencia de Sevilla es carne de recurso. Vivimos en un país, en un Estado de Derecho en donde la presunción de inocencia es básica. Y la presunción de inocencia solo se puede combatir con pruebas, con cargos claros,
justificados y motivados suficientemente y no de manera, en este caso, tangencial o simplemente deduciendo del término dolo eventual algo que no está suficientemente probado. Por tanto, claramente les digo que esta sentencia va a ser objeto de recurso. La oposición no tiene dudas sobre la equidad de la sentencia de los ERE. PP y Ciudadanos consideran que es clara, justa y contundente y le piden a Sánchez que reflexione sobre la pertinencia de ese indulto. Que es una sentencia ejemplar, como todas, justa, que debe ser cumplida. Por eso hay que pedirle al Gobierno de España que reflexione sobre las peticiones de indulto. Ayer ya hubo unos argumentos que fueron muy duros, muy contundentes. Máximo respeto a la sentencia. No puede haber indulto. Se lo digo al señor Sánchez, sí. También se lo digo al señor Feijóo. Yo no sé si el señor Feijóo le va a pedir al señor Sánchez que indulte, por ejemplo, a Luis Bárcenas también. Algunas reflexiones sobre un posible, incluso probable indulto a José Antonio Griñán, que, como saben, fue condenado a 6 años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos, por el caso de los ERE, también lo saben todos. La primera reflexión es que no son pocos ya en el PSOE los que predicen que si el gobierno Sánchez indulta a Griñán, los socialistas lo van a pagar en las urnas. Y todos miran a esas municipales y autonómicas que tendrán lugar el próximo mes de mayo. La primera cuestión será si Griñán evita o no entrar en prisión dentro de unos días, sobre la base, poco jurídica por cierto, de que la familia ya ha pedido para él un indulto. A esa carta podría estar jugando ahora Moncloa. Para evitar el desgaste de indultarlo, vamos a ver si conseguimos un aplazamiento, que no entre en la cárcel y luego ya veremos. Como pieza menor hay que señalar que el indulto es contrario a las posiciones de Unidas Podemos, como expresa hoy el tal Echenique, que dice que el indulto está para otras cosas. Esto es un tema menor porque ya saben que no van a romper Unidas Podemos y el PSOE por esto ni por nada. Además, si José Antonio Griñán llega a entrar en prisión, se sumará a una larga lista de personas, 44 en total, presos que cumplen condena por el mismo delito de malversación que se le impuso la sentencia del Supremo a José Antonio Griñán. De manera que estableceremos un peligroso argumento. Si eres político no entras, pero si no eres político cumples y no hay indultos para ti. Ese argumento sentará diferencias muy graves para la sociedad española y muchos recelaremos de que los políticos sean tratados con el mismo rasero con el que se trata a los ciudadanos. Y el Gobierno se ve obligado a recular en sus medidas económicas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado que ajustará el impuesto a las eléctricas a lo que plantee Bruselas. Cabe por saber ahora si gravarán los beneficios en vez de los ingresos, como propone la Unión Europea, y si dejarán, como pide el Partido Popular, fuera de este gravamen a la banca. ¿Se va a ajustar ese mecanismo, ese impuesto a las empresas energéticas a lo que propone Europa? Es decir, ¿va a ser un gravamen? Susana, se lo he contestado. ¿Pero va a ser sobre los beneficios o sobre los ingresos? Sobre los beneficios. Bueno, haremos una vez que Europa termine su discusión y veamos que nosotros estamos participando de esa discusión y veamos efectivamente cómo se formula el impuesto, ajustaremos nuestra legislación a la figura que se haya consensuado en Europa. Y el Gobierno denuncia que ha pillado en falta al Partido Popular, porque en Europa está a favor de los impuestos a las energéticas y en España está en contra de los gravámenes, como quieren que les llamen, a la banca y a las eléctricas. Hoy ha terciado en toda esa polémica el coordinador del PP, Pedro Rollán, que sugiere todavía una solución más salomónica. Si ustedes quitan del gravamen a la banca, nosotros les apoyaremos con el reformado impuesto a las eléctricas. Hace apenas unos días, Pedro Sánchez lograba sacar adelante una proposición de ley con el fin de poner coto a los ingresos de las eléctricas y de la banca. Un día después, Ursula von der Leyen anunciaba un plan para gravar únicamente los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Pues bien, el Partido Popular votó a favor de la medida propuesta desde Bruselas y en contra de la de Pedro Sánchez para España. Como no podía ser de otro modo, este hecho no pasó desapercibido para el Gobierno, que pasó al ataque. Yo creo que las propuestas de la Comisión Europea de ayer probablemente les ha pillado a contrapié.
no debían de escuchar con atención, porque hemos venido diciendo que las medidas del Gobierno de España están alineadas con las medidas que se están desarrollando en Europa. Bueno, creo que hay muchas contradicciones en la posición del Partido Popular, porque la semana pasada votaron en contra de la tramitación de un anteproyecto de ley en el que se va a definir ese impuesto a las eléctricas y a los bancos. Al mismo tiempo, el Partido Socialista sacaba pecho con el argumento de que estaban marcando el camino a toda Europa a la hora de gravar a las empresas eléctricas. Sin embargo, estas dos propuestas son muy diferentes. La propuesta firmada por el PSOE y Unidas Podemos propone un impuesto temporal a los ingresos de las eléctricas del 1,2% y del 4,8% en el caso de los intereses y comisiones de los grandes bancos. La medida propuesta por la Comisión Europea propone en cambio limitar únicamente los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, sin tocar la facturación. De hecho, María Jesús Montero anunció que están dispuestos a cambiar de manera radical su propuesta para adaptarla a los parámetros marcados por la Unión Europea. Este cambio de postura fue aprovechado por el coordinador popular Pedro Rollán para defender la posición del partido, prometiendo el apoyo del PP si el PSOE adapta finalmente su propuesta a la de Europa. Esto implicaría abandonar el impuesto a la banca y cambiar el impuesto a las empresas energéticas por una tasa sobre los beneficios. La pelota ahora está en el tejado del Gobierno, que tendrá que decidir en los próximos días si acepta la propuesta de Europa y del Partido Popular o si acaba cediendo a las exigencias de Unidas Podemos, Esquerra Republicana o Bildu. La adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN ha vuelto hoy a evidenciar las diferencias en el seno del Ejecutivo. El Congreso ha dado hoy luz verde a su entrada con 290 votos a favor. Unidas Podemos y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se han abstenido y desde Izquierda Unida han votado en contra, justificando esta decisión en que se oponen a la Alianza Atlántica. Bueno, y hoy también ha salido adelante en el Congreso la creación de una comisión para investigar las actuaciones de Interior durante el gobierno de Rajoy. La iniciativa salió adelante con los votos del PSOE, con los de sus socios habituales y con el apoyo, atención, de Alberto Casero. Después de su polémica equivocación en la votación de la reforma laboral y otras polémicas con otros anteriores errores, el diputado popular ha vuelto hoy a confundirse y ha apoyado telemáticamente la iniciativa, que atenta, Horcajo, claramente contra su propio partido. Y es la cuarta vez que lo hace. Bueno, ya saben ustedes que al presidente Sánchez le gusta aludir a la invasión zombie. Solo le falta la invasión zombie en su legislatura. Bueno, algunos pensamos pues que algunas de las iniciativas que presentan los ministerios de su gobierno, la verdad es que merecen ser calificadas como propias de zombies. La última de las iniciativas, que por contradictoria parece zombie, proviene del Ministerio de Consumo de Alberto Garzón. Alimentos frescos, ecológicos y de temporada. Eso es lo que propone ahora en un decreto el Ministerio de Consumo para fomentar un menú sostenible y saludable en las escuelas. La norma se aplicará tanto en centros públicos como privados e incluye un 45% de frutas y verduras de temporada, que la alimentación se base en una cocina al horno, al vapor o a la plancha, y también que un 5% de los productos sean de producción ecológica. La idea de que el comedor escolar influya con un rigor nutricional en los niños ya se encuentra arreglado en los decretos de varias comunidades autónomas, pero el objetivo de Garzón pasa ahora por favorecer la dieta mediterránea. La idea choca después de que el propio ministro impulsara en su semáforo nutricional la exclusión del aceite de oliva, base nutricional de esta misma dieta que ahora proclama. ¿Y qué decir de la carne? ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Declaraciones que se agravaron con una entrevista en The Guardian declarando que España exportaba productos cárnicos de mala calidad. Lejos quedan entonces las imágenes del ministro comprando unos filetes. Sí, no, filetitos de allí, a mí me gusta. O pizzas en un supermercado. ¿Va a coger dos? ¿Vas a coger dos? Sí, es importante, que siempre es como un elemento de emergencia. Un alimento rico en azúcares, casi tanto como la cesta de la compra a 30 € de Carrefour, impulsada por él mismo y la ministra de Trabajo. Siendo el azúcar uno de los mayores enemigos a batir por el ministro, alentó y promocionó la adquisición de una cesta de la compra para familias vulnerables con productos tan enriquecidos como el chocolate blanco, el pan de hamburguesa o las galletas. Nosotros no hacemos valoraciones de las ofertas comerciales de las empresas. El decreto de Garzón para los comedores acaba de salir a la audiencia pública y quedan 15 días para que se añadan propuestas y mejoras. Mientras la inflación sigue desbordada, los menús de las escuelas se han incrementado casi tanto como poder llenar el carrito de la compra.
La luz vuelve a registrar una nueva subida este jueves. Hoy pagaremos por la electricidad una media de 327,33 euros, lo que supone un 27,36% más que lo que pagábamos ayer. Mañana los precios registran una ligera caída, aquí lo ven, y se van a situar en una media de 277,82 euros el megavatio hora. La preocupación por este encarecimiento de la luz aumenta a medida que vamos avanzando y nos aproximamos al invierno. Los españoles ya se preparan buscando todo tipo de alternativas al uso de la calefacción. Pues la verdad es que no lo sé, ya veremos a ver. Sobre todo lo que más me asusta es la subida del gas, que dicen que va a costar muchísimo la calefacción. Gastar poquito. Voy a estar en casa. Soy estudiante, así que toca estar en casa todo el día. A trabajar y a casa, no damos la cosa para más. Trataré de mantener la normalidad, pero tal vez un poco más en casa. Supongo que abrigarnos bien por la noche y para no pagar tanta calefacción y poder salir, no sé, pero tampoco iremos viendo día a día. Pues yo creo que haré vida normal. De momento me voy a comprar un piso en Madrid, luego ya no sé si tendré para la calefacción o lo que sea, pero no, yo personalmente vida normal. Yo creo que si hace frío pues tienes que ponerle calefacción, ¿no? Pero bueno, que si te tienes que poner un jersey para ponerla menos, pues lo haré. Por lo menos si se lleva uno la idea de que las cosas cuestan y llevan sacrificio, llevan solidaridad con todo este invierno, habemos ganado mucho. Y ACS ha adquirido una participación del 14,46% en la alemana Hochtief, de la que ya era principal accionista, por un total de 577,8 millones de euros, según ha informado hoy en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De esta forma, la participación de ACS, la empresa cotizada alemana, se elevará hasta el 68% sin descontar autocartera y al 70% al descontarla. El informe más ambicioso sobre la gestión de la pandemia ha sido publicado por la revista británica The Lancet. Ese informe no deja títere con cabeza. Dice que hubo errores masivos y que muchos de los 17 millones de muertos que produjo el COVID-19 se podían haber evitado porque, según The Lancet, hubo un fracaso global de la gestión. En el capítulo español pues nos dan bastante cera y sobre todo nos reprochan que no fuéramos nuestras autoridades lo suficientemente competentes como para cerrar los aeropuertos a los que venían de China o de Italia. Justo cuando el director de la OMS, Tedros Adhanom, anuncia que estamos muy cerca del fin de la pandemia... La semana pasada, el número de muertes semanales notificadas por el COVID-19 fue el más bajo desde marzo de 2020. Nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia. Aún no lo estamos, pero el final está a la vista. The Lancet publicó un informe acerca de la gestión de la pandemia a nivel mundial. 40 expertos de reconocido nivel llegan a una misma conclusión: fracasos globales masivos. Según este informe, los gobernantes no estaban preparados, las respuestas fueron muy lentas, se prestó muy poca atención a las personas más vulnerables y hubo mucha falta de cooperación global. Culpa a todos los dirigentes desde el primer momento. Cuando comenzó la pandemia, la revista británica reconoce que no hubo coordinación entre los países y pone, entre otros, dos ejemplos. Cuando Francia y Alemania prohibieron la exportación de mascarillas y material médico a otros países, o que algunos países europeos tardaron en cancelar los vuelos a China. Por otro lado, critica a los fallecidos. The Lancet estima alrededor de 17,2 millones de muertes, que muchas se podrían haber evitado, aunque según los datos confirmados por los países se llega solo a casi 7 millones. De España menciona varias cosas: que cerró muy tarde los vuelos y por eso el virus se propagó con rapidez, lo lento que se comenzó a vender test en las farmacias, que la manera de comunicar a la población fue bastante confusa y sobre todo que se expandió el virus en aquel 8M de 2020. El virus llegó por medio de italianos y de españoles que se movían por el extranjero y se transmitió con la multitudinaria concentración del 8 de marzo. Lo interesante es lo que hizo el gobierno cuando supo que teníamos un problema y lamento decir que las medidas de control eran bastante equivocadas. De cara al futuro, aconsejan reforzar los sistemas sanitarios, planes de preparación y, sobre todo, vigilar las nuevas variantes del virus que puedan surgir. Y fuera de nuestras fronteras, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha visitado este jueves Kiev y se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky.
Es la tercera vez que la líder comunitaria viaja a la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa. Ambos mandatarios han compartido un almuerzo y Zelensky le ha entregado a von der Leyen el premio de la primera clase de la Orden de Yaroslav el Sabio. El presidente ucraniano asegura que su objetivo ahora es entrar en el mercado común europeo, a lo que von der Leyen le ha respondido que Kiev está en el buen camino para su integración europea. Y hay que hablar de Volodymyr Zelensky porque resultó ileso ayer en un accidente de tráfico, al parecer provocado, cuando volvía a Kiev. Un vehículo se estrelló contra el coche de Zelensky en el convoy presidencial cuando volvían de Izium, una de las ciudades liberadas recientemente por Ucrania en la región de Kharkov. La cuestión es que todavía no está claro, la policía sigue investigando las circunstancias del siniestro, pero da la sensación que alguien pudo querer atentar contra Zelensky. Uzbekistán ha sido testigo del primer encuentro entre Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping desde que estalló la guerra en Ucrania. El presidente ruso ha agradecido a China su posición equilibrada sobre este conflicto y ha criticado los intentos occidentales, ha dicho, de crear un mundo unipolar. Xi, por su parte, por cierto, era la primera vez que salía de China en estos 2 últimos años debido a la pandemia, se ha mostrado dispuesto a trabajar con el Kremlin para liderar un mundo cambiante. Por cierto, que Moscú ha anunciado hoy que recortará 1/3 las exportaciones de gas a la Unión Europea este año. Los británicos se despiden de su reina, de Isabel II. Las colas superan los 7 kilómetros. Las autoridades avisan a los que van a hacer esas colas que no se olviden los medicamentos, que lleven alimentos, agua y lo que necesiten para una larga estancia, porque calculan que las esperas van a durar más de 30 horas. Entre las personas que han hecho hoy esa cola para ver a despedirse de su reina estaba la ex primera ministra Theresa May. Y Carlos III ha decidido hacer hoy un paréntesis en su agenda y retirarse a su mansión de Highgrove. El nuevo monarca ha vivido una semana, lo cierto es que repleta de compromisos. El lunes se dirigió por primera vez desde que es rey al Parlamento británico y en los últimos días ha visitado diferentes localidades en el marco de su gira por Reino Unido. Mañana retomará su agenda, lo hará en Gales, y el lunes asistirá al funeral de su madre. Amanecer caótico el de la ciudad de Madrid esta pasada noche madrugada, porque una tubería de agua de gran capacidad se ha roto y al romperse, pues en los accesos de la glorieta del Marqués de Vadillo hacia la M30 ha producido ahí una inundación masiva de un montón de establecimientos comerciales y de locales y de parkings, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, que esta madrugada en Madrid se ha producido un caos derivado de esta rotura que lo ha inundado todo. Y hoy la reina Leticia cumple 50 años. De princesa a reina, los españoles hemos sido testigos en los últimos 20 años de la evolución de una mujer que se ha convertido en uno de los mayores activos de la corona y que se ha convertido también, por cierto, en un referente por su compromiso, por su sentido del deber y por su profesionalidad también. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos que pasen una feliz noche y sobre todo que continúen en nuestra compañía. Eso es, y les dejamos ahora con En Dos Continentes y con El Gato al Agua. Mañana volvemos a las 8:30, no se olviden.